Buenos días. Un domingo más para poder compartir la palabra de Dios. Es mi deseo que esta semana sea una semana de gran bendición para todos ustedes. Pero vamos todos nosotros a Mateo capítulo 6, verso 9 en adelante. Y recordemos que Jesús está enseñándonos a orar. Dice, verso 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Jesús está enseñándonos a orar, no como los inconversos que piensan que por su palabrería serán oídos, sino primeramente reflexionando a quién va dirigida nuestra oración: al Padre nuestro, que está en los cielos. Y esto es importante porque cuando conocemos a quién vamos a orar, a quién va dirigida nuestra oración, obviamente vamos a saber qué pedir y cómo pedir. La gente que no conoce a Dios, pues no sabe a quién pedir, no sabe a quién orar, y por eso sus oraciones muchas veces son erróneas. Y son vana palabrería, que piensan que por hablar esa palabrería Dios les va a escuchar. Algunos piensan que Dios es un Dios tipo delivery, ¿no? Que hacen su lista de pedidos, ¿no? Y van delante de Dios, hacen su lista de pedidos del 1 hasta el 10 y están esperando solo la fecha de recepción de sus pedidos, ¿no? Piensan algunos que Dios funciona así. Otros piensan que oran a un Dios que es poco sabio, que no entiende las cosas, ¿no? Y que tienen que sugerirle cómo es que deben hacer sus oraciones, ¿no? Señor, ya deberías haberme dado ese trabajo. ¿No entiendes de que mi familia tiene hambre? ¿No? Como si Dios no entendiera la situación, y entonces es una oración como para informarle y darle los tips a Dios. Algunos que no conocen a Dios oran como si tuviesen que convencerlo a Dios de algo, ¿no? Entonces sus oraciones van o están apuntando a convencer a Dios de que tiene que hacer algo. Bueno, definitivamente esos errores en la oración es porque no conocen a Dios. Por eso es que Jesús nos enseña que primero debemos reflexionar a quién va dirigida nuestra oración y qué relación tenemos con este Dios. Por eso comienza diciendo Padre nuestro. Nosotros los creyentes vamos a dirigir nuestra oración a nuestro Padre que está en los cielos. Y podemos presentar nuestras peticiones a nuestro Padre que está delante de los cielos porque le reconocemos a Él como nuestro Padre. Ahora, si Él es nuestro Padre y decimos que es nuestro Padre, y muchas veces, como decíamos la semana pasada, a veces nos llenamos la boca diciendo que Él es nuestro Padre, pero algo primordial: ¿cuál es el deber del Hijo respecto al Padre? El deber primordial del Hijo respecto al Padre, que es honrar al Padre. Acordémonos que en Malaquías 1:6 dice: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy Padre, ¿dónde está mi honra? ¿No? Jesús, el Señor, decía: ustedes me llaman, dicen que soy Padre. Ok, los hijos honran a los padres. Entonces, si dicen que yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Entonces, si nosotros invocamos en oración a nuestro Padre que está en los cielos, nuestro deber, ¿qué es honrarle. Por eso es que la primera petición que vamos a pedirle a Él es que su nombre sea santificado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Si Él es nuestro Padre, su nombre es nuestra preocupación principal. En el Salmo 115:1 dice el salmista: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria.
Y este debe ser el espíritu con el que entramos a la oración. No a nosotros la gloria, sino para ti sea toda la gloria. A tu nombre sea dada toda la gloria. Y ese es el mismo sentir cuando Jesús dice, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Porque antes de pedir cosas para nosotros, debemos desear que su nombre sea glorificado, porque es nuestro Padre. Y los hijos honran a los padres. Entonces nuestro deseo debe ser que su nombre sea glorificado, que su reino venga a nosotros, a nuestras vidas, y que su voluntad se haga aquí en la tierra, así como es en los cielos, ¿no? Eso es cuando nosotros podemos entender que Él es nuestro Padre y que como Padre nosotros le debemos honra. Por eso decíamos que este modelo de oración es básicamente para los hijos, para los discípulos del Señor, porque solo los hijos pueden posponer sus propios deseos y anteponer los deseos de Dios mismo. Porque como hijos sabemos honrar a nuestro Padre que está en los cielos. Porque acordémonos, por nosotros podemos dejar nuestros deseos a un lado, nuestros deseos en un segundo plano, porque, como dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Entonces, ya nuestros deseos aún han sido crucificados en Cristo. Y lo que vivimos ahora lo vivimos en la fe, dice, del Hijo de Dios. Entonces, ya no vivimos para nosotros. Nuestra meta no es nosotros, sino nuestra meta, ¿qué es? Es nuestro Padre. El nombre de nuestro Padre. Que el nombre de nuestro Padre sea santificado. Que el nombre de nuestro Padre sea glorificado. Ahora, ¿qué es santificar su nombre? Bueno, lo primero es, cuando hablamos de su nombre, debemos que entender que los judíos usaban el sustantivo nombre, su nombre, muchas veces para reflejar a la persona misma. Entonces decía, en el nombre de alguien están reflejando la persona misma. En el nombre de alguien es que estás yendo en el nombre, en la persona de tal persona, ¿no? Y también usaban, recordemos los judíos, nombres para mostrar las características de una persona. Es así que muchos nombres revelan las características de las personas. Y a lo largo del Antiguo Testamento, Dios tiene muchos nombres, ¿no? Los que revelan las distintas facetas del carácter de Dios, ¿no? Por ejemplo, encontramos Jehová Jireh, Dios proveerá. Encontramos el Shaddai, el Todopoderoso, ¿no? Jehová, que es yo soy, ¿no? Y encontramos así muchos nombres en la Biblia que revelan el carácter de Dios, que van revelando la voluntad de Dios. Pero cuando decimos santificado sea tu nombre, no está expresando un nombre en particular, sino dice su nombre en general. Por tanto, cuando dice santificado sea su nombre, está refiriéndose a Dios mismo, a todo el ser de Dios, a toda la expresión de Dios, ¿no? Con todos sus atributos. Entonces, santificado sea tu nombre, está hablando de Dios mismo. Santificado sea Dios. En el Salmo 21, vamos al Salmo 21, dice el Señor, o dice el salmista, Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre de Dios de Jacob te defienda. Entonces, hace un paralelismo aquí el salmista. Dice, Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre de Dios, el nombre del Dios de Jacob te defienda, ¿no? Y en ese paralelismo está reemplazando
Jehová por el nombre del Dios de Jacob. Entonces, esa es la manera como es que ellos usaban, ¿no? El nombre de Dios. El nombre de Dios significaba o hablaba de la persona misma de Dios. Y no es que haya algo mágico, ¿no es cierto?, en el nombre o en los nombres de Dios, ¿no? Porque a veces algunos llegan a pensar que inclusive como que si es algo mágico o hay algo mágico en esos nombres, ¿no? Entonces vemos en un negocio le ponen Jehová Jireh, ¿no? En la pared de un negocio y piensan que porque pusieron ahí ya Dios va a proveer y va a dar en abundancia y que si necesitamos nosotros que nos defiendan, entonces podemos nombrar al Shaddai, el Todopoderoso, ¿no? Y no, no es así, ¿no es cierto? No hay magia en los nombres de Dios. Y aún muchos piensan que en el nombre mismo de Jesús, como si hubiese un amuleto o una magia, ¿no? Están en un problema y están Jesús, Jesús, Jesús. Y pensando que solo diciendo Jesús va a cambiar las cosas. Y no es así, ¿no es cierto? En el nombre, cuando hablan de el nombre de Dios, está hablando de Dios mismo. No hay ninguna magia en su nombre, no hay ninguna magia en las letras. Es Dios que está detrás de ello. Cuando hablan de su nombre, están hablando de Dios mismo. Juan, Juan 1, verso 12, Juan también judío, expresaba esto, ¿no? Juan 1:12, cuando dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, mas a todos los que le recibieron. Sinónimo o paralelo, a los que creen en su nombre. A los que creen en su nombre, paralelo o sinónimo de a todos los que le recibieron. ¿A todos los que recibieron a quién? A Jesucristo. A todos los que creen en qué? En su nombre. No es de que, yo creo en el nombre de Jesús y... No, es creer en toda la persona de Él, es creer en todo lo que Él es, todo lo que Él ha hecho. Por eso a veces nos equivocamos y decimos, no, tienes que creer en el nombre de Jesús. Sí, sí, yo creo Jesús, Jesús. No, así no funciona. Así no es. A todos los que recibieron a Jesús. A todos los que le recibieron a quién? A Jesús, a todo lo que Él es, a todas sus enseñanzas, a todo lo que Él significa, a toda su obra y a todos los que, dice, creen en su nombre. De nuevo, en su nombre se refiere a Dios mismo. Entonces, hablar de su nombre es hablar de Dios mismo. Tal y como Dios se ha revelado a través de su palabra. Por tanto, cuando decimos en el primer pedido, santificado sea tu nombre, estamos hablando de que debemos pedir que sea nuestro deseo que se santifique el nombre de Dios mismo, que se santifique a Dios mismo. Ok, entonces ya entendimos esta palabra, su nombre, y vamos a ver qué significa esto de santificar, ¿no? ¿Cómo vamos a santificar a Dios? ¿Qué es esto? Y santificar es atribuir a Dios la santidad que ya tiene, ¿no? Porque ya Dios es santo, habíamos dicho, ¿no? Dios es santo, Dios es totalmente diferente a nosotros, es separado de nosotros, moralmente es totalmente diferente a nosotros, Él es santo, ¿no? Entonces, Él ya es santo, entonces es atribuirle a Él esa santidad que Él ya tiene, que es de Él, ¿no? En otras palabras, santificar es venerarlo, es honrarlo, es glorificarlo, es obedecerle a Dios. Es poderle honrar como alguien que es lo que es perfecto y totalmente diferente a nosotros. Eso es santificar el nombre de Dios. Porque definitivamente, si yo reconozco que Él es santo, y voy a santificar su nombre, voy a santificarle a Él, voy a glorificarle a Él,
Va a ser totalmente diferente que alabar a un humano, ¿cierto? Un humano puedo decirle yo, oye, qué bien que lo has hecho, eres un campeón, ¿no? Pero a Dios no le voy a hablar así, porque mi deseo va a ser que sea santificado, que sea glorificado su nombre como corresponde, como ese Dios que es totalmente diferente a nosotros, pero que es un Dios que está también cercano a nosotros, ¿no? No nos olvidemos de ello. Entonces, santificar a Dios también es tener ese deseo ardiente de que Dios sea conocido, que Dios sea estimado, que Dios sea reverenciado por todos los hombres, ¿no? Es ese deseo, ¿no? Entonces, lo primero que pedimos es santificado sea tu nombre. ¿Por qué? Porque tenemos ese deseo de que Dios sea conocido. Y que sea conocido como tal y como es Él. Tal y como Él se ha revelado a los hombres. Porque muchas veces el hombre cree, cree o se imagina a un Dios, o se ha hecho a un Dios fuera de la Biblia. En Romanos 1:25, miren, dice claramente eh, Pablo, dice que ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. O sea, Dios se revela de una manera determinada, a través de la naturaleza, a través de las escrituras, pero el hombre en su pecado, ¿qué hace? Cambia la verdad de Dios y crea una mentira, dice, y empieza a honrar y dar culto, dice a quién, a criaturas antes que al creador. En otras palabras, ¿no? Cuando el hombre no quiere reconocer al Dios de la Biblia, ¿qué hace? Empieza a imaginarse y a formar a un Dios que no es el Dios de la Biblia, y empieza a formar a un Jesús que no es el que se presenta en la Biblia. Y entonces, como dice aquí, está dando finalmente a un culto a quién? A una criatura que no es Dios, a una imagen que no es Dios. Y lamentablemente cada hombre cree que tiene derecho de imaginar a Dios como le resulte más agradable, porque al final los que hacen ídolos, ¿qué hacen? Tallan la figura de la forma como ellos quisieran que sea su Dios. Y el hombre también muchas veces hace a Dios de acuerdo a su imagen. Y siguen diciéndole Jesús, ¿no? Y siguen diciéndole Yahvé o Jehová, pero no es el Dios que se presenta en la Biblia. Por ejemplo, ¿no? Hay personas que nos dicen, ¿no? Miren, yo no puedo creer que Dios sea tan malo que mande a sus criaturas al infierno. Oye, pero lo dice la Biblia, sí, pero lo dirá la Biblia, pero yo no creo que Dios sea así. Yo prefiero, miren sus palabras, yo prefiero creer que es un Dios amoroso, que es un Dios compasivo, que es un Dios que da oportunidades, pero que manda al infierno, no, eso no. La Biblia dice claramente que es Dios quien va a mandar al infierno a quienes no creen en Jesucristo, su Hijo. Pero esta persona ya hizo la imagen de su Dios como a él le convenía. Otras personas, por ejemplo, dicen, no, mira, ¿sabes qué? Yo no puedo creer que Dios castiga a sus hijos. Tal vez los disciplina un poquito, pero ser duro, eso es parte del Antiguo Testamento. Ahora estamos en el tiempo de la gracia. Miren, en esas afirmaciones, ¿qué está diciendo? Está diciendo que Dios no castiga, cuando la Biblia dice que al que ama Dios disciplina. Y cuando habla de disciplina no está bajándole la intensidad, porque Dios castiga y azota al que es su hijo, para poder santificarlo, dicen en Hebreos 12. Entonces, sí, Dios castiga, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y decir que no, hablar de eso es del Dios del Antiguo Testamento, porque ahora en el Nuevo Testamento no es así. Estaríamos diciendo de que Dios ha cambiado,
que Dios antes era malo y ahora es bonito. Si la Biblia nos dice que Dios no cambia, que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por tanto, ¿no? De nuevo, como a mí no me conviene, como yo no quiero ver a un Dios que castiga a sus hijos, entonces digo, no, no, Dios no castiga, ¿no? Y le bajo el nivel y digo, no, Dios disciplina a sus hijos, pero no es tan duro, ¿no? Es una disciplina ahí suavecita, ¿no? Muy amoroso Dios. Debemos tener cuidado porque, como decíamos la semana pasada, Dios, la Biblia dice en el Nuevo Testamento que Él sigue siendo fuego consumidor. Y Apocalipsis, cuando presenta a Jesucristo, lo presenta ¿qué? ¿Con qué? Con ojos de fuego. Porque ese es nuestro Dios. No podemos quitar lo que es nuestro Dios. Y tenemos que pedir, y justamente eso está en nuestro corazón, que Dios sea conocido como Dios se ha revelado en las Escrituras. Otros dicen, yo no creo que Dios como Padre pueda usar una enfermedad o una tragedia para enseñarnos algo. La Biblia es clara en eso. Dios usa las tragedias, Dios usa las enfermedades para enseñarnos cosas, pero alguien dice, no, 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 Dios es un Padre que nos ama y Dios no usa eso. Está acomodando y haciendo su Dios a como Él lo quiere hacer. Otros dicen, no, yo no creo, ya es el otro lado, ¿no? Yo no creo que Dios sea capaz de perdonar algo así. Y cuando la Biblia dice que Dios es capaz de perdonar todo pecado a quien se arrepienta. Los hombres creemos que podemos imaginarnos a Dios y que podemos hacer al Dios que a nosotros nos parece. Por eso es que nuestro primer deseo debe ser que nuestro Dios sea conocido por todos los hombres tal y como Él se revela en su palabra. Y este era el mismo deseo de Jesús cuando oró, ¿no? En Juan capítulo 17, verso 4. Dice en Juan 17, verso 4 en adelante, dice, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese, le decía al Padre. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Y porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. En el verso 6 Jesús está diciendo, he manifestado tu nombre a los hombres, tal y como debía ser. Eso manifestó el Señor. Y entonces ese debe ser también nuestro anhelo ardiente. Cuando decimos santificado sea tu nombre, debe ser uno de los deseos que Dios sea conocido, como la Biblia revela a Dios. No como el hombre quiere imaginarse a Dios, sino como Dios se revela delante de la Biblia y ese es el deseo que debería haber en nuestro corazón. Santificado sea tu nombre, Señor, es que tu nombre sea conocido tal y como tú quieres que te conozcan. Pero para ello es necesario que nosotros también conozcamos a ese Dios de la Biblia, conozcamos qué es lo que la Biblia dice acerca de Dios. Cuando santificamos su nombre, o santificamos su nombre, cuando nosotros recordamos quién es nuestro Dios. Santificamos su nombre cuando nosotros recordamos que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Dios soberano, que Él es nuestro pastor, que Él nos sustenta, que Él es nuestro sanador, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso se acuerdan el Salmo 103 cuando dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque el deseo nuestro es que el nombre de Dios sea santificado, que el nombre de Dios sea conocido como Dios quiere que sea conocido, que sea revelado, y
santificado su nombre también habla de que nosotros le recordemos a Dios tal y como es Él. No como nosotros también nos conviene, sino tal y como es el Señor. Y para eso necesitamos conocer de su palabra. Santificar su nombre significa también tener los mismos deseos que tenía el salmista en el Salmo 19:14, cuando dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. El salmista dice: los dichos de mi boca sean gratos, Señor, y la meditación de mi corazón. Cuando le pedimos a Dios que su nombre sea santificado, habla también de que cuando nosotros hablemos, cuando nosotros nos relacionemos con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros familiares, ellos puedan reconocer los dichos de nuestra boca, nuestra manera de meditar, nuestra manera de pensar, y puedan darle gloria a Dios y puedan decir: mira, este hombre solo puede hablar así porque Dios le ha transformado. Este hombre solo puede pensar así porque Dios realmente le ha transformado. Entonces, hablar de santificar su nombre es también pedirle a Dios que nuestra forma de pensar y nuestra forma de hablar le dé gloria a Él. Y que las personas puedan reconocer ello y puedan darle también la gloria a Él. Dios quiere, por tanto, que no comencemos nuestras oraciones sin antes darle la gloria a Él. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Antes que todas las peticiones, pedirle que su nombre sea santificado. En otras palabras, santificar su nombre también significa alabarle, adorarle a Él. Antes que cualquier otra cosa, antes que cualquier otra petición. Y podremos decir: pero no sé cómo es eso de santificar el nombre de Dios. Alguien decía alguna vez, ¿no? Que la manera de aprender a orar es orando. Como todo en la vida, ¿no? Si no lo practicamos, no vamos a aprender. Pero la manera como aprendemos a orar es orando. Así que si tú dices: no, yo no sé cómo orar, no sé cómo santificar el nombre de Dios, ora, practícalo y vas a ir aprendiendo más. No es cuestión de teoría, es cuestión de la práctica misma, porque acuérdense que es el Espíritu Santo que nos va a conducir, que nos va a llevar también en oración. Ok, entonces tenemos que santificar el nombre de Dios, glorificarle, honrarle, alabarle y obedecerle, ¿no? Porque cuando nosotros santificamos su nombre, cuando nosotros le adoramos, cuando nosotros le alabamos, le glorificamos, cambia inclusive nuestra manera de pensar, cambia nuestro modo de ver las cosas. ¿Se acuerdan ustedes en la historia de Israel? Antes de llegar a la tierra prometida, son enviados 12 espías a explorar la tierra. Y encontraron muchas cosas buenas, pero también encontraron hombres fuertes y gigantes. Entonces, de los 12 espías, 10 dijeron: no, nosotros no vamos a poder entrar ahí porque hay gigantes en esa tierra. Aunque la tierra es bendecida, pero hay gigantes que no nos van a dejar, y nosotros solo somos judíos y nos van a aplastar como langostas. Pero de los 12, dos, Josué y Caleb, que tenían otra manera de mirar las cosas, porque eran personas que estaban cerca a Dios, eran adoradoras de Dios. Ellos bajaron con el pensamiento: sí, es cierto, hay gigantes y hay fortalezas, pero acuérdense que nosotros estamos con Dios, y si Dios quiere los vamos a destruir a ellos. Y está con nosotros el Dios nuestro. Tenían un pensamiento diferente. ¿Por qué? Porque conocían
a Dios. Entonces, cuando nosotros llegamos en oración a Dios y le alabamos, le adoramos, antes de pedir aún por nuestras necesidades, solo así entenderemos quién es nuestro Dios y le pediremos lo que Él quiere que pidamos. Esto es santificar su nombre para la gloria de nuestro Dios. Y Dios quiere, o Dios quiso que nosotros santificáramos su nombre, le adoremos a Él, antes que cualquier petición, para recordarnos a nosotros mismos que nosotros no buscamos nuestra comodidad o nuestra felicidad, sino buscamos la gloria de Dios. Entonces, reconocemos, Padre nuestro que estás en los cielos. Tú eres mi Padre, soberano por sobre todas las cosas. Tú eres mi Salvador, mi Señor, mi Dios. Tú eres mi protector, eres mi Rey. Y por ello, Señor, quiero pedirte. Y empiezo yo a santificar, a glorificar su nombre. Miren este ejemplo, en Hechos capítulo 4, verso 23. Dice en Hechos 4, verso 23. Pedro y Juan les contaron a todos los hermanos que ellos habían sido detenidos por los alguaciles, ¿no? Por el concilio en Jerusalén, por las autoridades religiosas de ese tiempo. Y al estar detenidos les amenazaron y les dijeron que no podían predicar más en el nombre de Jesús. ¿Ok? ¿Se imaginan? Pedro y Juan, los apóstoles del Señor, fueron aprehendidos por los alguaciles, los llevaron ante el concilio y las autoridades religiosas de ese tiempo los amenazaron y les dijeron que estaba prohibido de seguir hablando el nombre de Jesús. ¿Se imaginan a toda la comunidad? Tal vez con temores, tal vez con miedos. ¿Y ahora qué pasará? Si estos hombres fueron capaces de crucificar a Jesús y ahora están amenazándoles a ellos, ¿qué les pasará a ellos? ¿Qué nos pasará a nosotros? Tal vez muchas incertidumbres, dudas. Entonces se pusieron a orar y reconocieron a quién tenían que orar, ¿no es cierto? Porque ellos sabían. Oraron a su Padre que está en los cielos. Y luego empezaron a santificar su nombre. Dice en Hechos capítulo 4, verso 23, dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, oraron. ¿Y qué dijeron? Empezaron a santificar el nombre de Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Tú que hablaste por boca de tu siervo David y dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad, Señor, se juntaron contra el Cristo, se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, se unió Poncio Pilatos y Herodes y la gente para poder crucificarte, para hacer todo cuanto tu mano y tu consejo antes habían determinado que sucediera. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban reconociendo que su Dios era Dios soberano, creador de todas las cosas, y que Él había determinado aún que Jesucristo fuese muerto. Y que habían acontecido todas las cosas que habían acontecido porque su mano y su consejo antes lo habían determinado que sucediera. Estaban reconociendo que Dios era su Dios soberano. Y después que santificaron el nombre de Dios, entonces vinieron sus peticiones personales. Y miren cómo está el hecho mismo de santificar a Dios, de adorar a Dios, de alabarle a Él, cambió sus pensamientos y aún sus peticiones. Capaz las peticiones de ellos, ¿qué hubiera sido? Señor,
Ante las amenazas de este consejo, Señor, cállales la boca. Señor, ante las amenazas de este consejo, Señor, líbranos de este consejo, que no nos aprendan. Pero no, cuando ellos reconocieron, unánimes, dice, alzaron la voz y dijeron: Señor soberano, pero tú eres el Dios creador de los cielos y de la tierra. Aún, dice, tú ya habías profetizado que iban a crucificar a Jesucristo. Y esto solo se dio porque tú lo has permitido, reconociendo toda su soberanía. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Mira cómo ellos amenazan. Y concede a tus siervos, dice, que con todo de nuevo, con toda valentía, hablen tu palabra. ¿Qué es su petición? ¿Qué es la petición de ellos? Ellos habían amenazado y estaban ahora en peligro, y ellos diciendo: Señor, concédenos ahora que con toda valentía podamos hablar de tu palabra, mientras extiendes tus manos para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, dice la Biblia, el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu de Dios. Entonces, mire, aún el santificar a Dios, el orar, el adorar a Dios cambia nuestros pensamientos, y aún cambia la forma en que vamos nosotros a pedirle cosas a Dios. Porque si nos damos cuenta, ellos no pidieron cosas para ellos, sino pidieron cosas para glorificar el nombre de Dios. Y Dios concedió sus peticiones. Antes de hacer nuestros pedidos de oración personales, ¿nos interesa la gloria de Dios primero? Estamos diciendo: Señor, santificado sea tu nombre, que tu nombre sea conocido por todos los hombres, Señor, tal como tú te has manifestado a la Biblia. Señor, que tu nombre sea conocido en mi barrio, que tu nombre sea conocido. Y antes de lanzar mis peticiones, estamos reconociéndole a Él como lo que Él es. Señor, tú eres el Dios proveedor. Tú proveíste, Señor, en los tiempos antiguos, mi Dios. Y ahora tú provee también salvación para mi hermano, para mi hijo, para mi hija. Y estoy empezando a orar y a santificar el nombre de Dios. Señor, tú eres mi Padre. Eres soberano Dios, mi creador, mi hacedor. Tú que me conoces en lo más profundo, Señor. Tú que has hecho mi ser y mi vida, Señor, aun cuando yo estaba como un embrión, Señor. Mis ojos te vieron a ti, Señor. Oh Jesucristo, tú que me conoces tal y como soy, Señor. Ayúdame en esto, y empiezo a soltar mi petición. Pero primero estoy adorando, alabando a Dios, engrandeciendo su nombre, santificando su nombre. En Primera de Pedro, capítulo 3, verso 14, dice: Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino, no teman, sino que deben hacer: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia de todo el que demanda razón de la esperanza que hay en ustedes. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí en Pedro? Dice que si estás pasando por alguna causa de injusticia, en otras palabras, extraemos el principio. Si estás pasando por dificultades, si estás pasando por momentos difíciles, ve a Dios, a orar a Dios. ¿Y qué tienes que hacer? Santifica a Dios en tu corazón. Dice. Dale alabanza, dale adoración a Dios. Dale a Él lo que Él se merece. Tribútale el honor, la gloria, la honra que Él se merece. Acordemos que Jesús nos está enseñando: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
No es un Padre que está aquí en la tierra, sino es nuestro Padre que está en los cielos y que Él es merecedor de toda honra y toda alabanza. Por tanto, tenemos que santificar el nombre de Dios. Ahora tú me dices de repente, no, pero yo no sé, no tengo palabras para hacerlo. Hay que practicarlo. Hay que practicarlo y practicarlo y hacerlo porque ese es el pedido de Dios. Y cuando comencemos a orar, hermanos, ahí comienza nuestra guerra. Porque hemos nosotros aprendido a ser de nosotros el centro de la vida. Y pensamos a veces que Dios debe girar alrededor nuestro concediendo nuestros deseos. Por eso Jesús nos enseña al revés. Lo primero es, ustedes van a reflexionar y van a pedir así: Padre nuestro, que estás en los cielos. Luego viene la adoración. Y Jesús nos enseña esto, para que todo lo que hagamos, aún la oración, sea para su gloria, para darle la gloria a hermano. Cuando vayas a tu oración, el día de hoy, el día de mañana, llega a Él en adoración. Reconoce lo que Él es tu Padre y con confianza llega delante de su trono. Pero reconoce que es ese Dios grande, maravilloso, misericordioso, proveedor, digno de toda alabanza y de toda honra. Alábele a Él y que su nombre sea glorificado, que su nombre sea santificado por siempre. Oramos. Padre amado, te damos gracias por esta mañana, por este día, Señor. Señor, te damos a ti toda la gloria y la honra. Tu Padre nos conoces nuestros corazones y nuestros deseos. Y nuestro deseo es querer venir, Señor, a santificar. Querer venir, Señor, a que tu nombre sea glorificado, sea santificado, Señor. Te pedimos, oh Jesús, que tú nos enseñes en oración, que tú nos guíes en oración, Señor, para poder hacerlo. Te damos gracias, amado Padre. Gracias, amado Señor y Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos en nuestras oraciones, en nuestra intimidad, a alabarle a nuestro Dios. Usemos nuestras palabras, usemos nuestros corazones, usemos nuestra Biblia para poder adorarle a nuestro Dios. Hasta la próxima.